La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre oxigenada contra la pared arterial. La sangre oxigenada circula por las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones. La primera, que es la medición sistólica, que mide durante el latido del corazón y es el momento de máxima presión. Después tendríamos la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos. Ojo, que es el momento de presión mínima. Primero se registra la presión sistólica y luego la presión diastólica. Por ejemplo, siempre hemos escuchado 120 de 80. Esto significa que tendríamos 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. También se llama presión sanguínea, arterial y tensión arterial. La presión sistólica. La presión sistólica se refiere a la presión de la sangre en la arteria cuando se contrae el corazón. Es la cifra superior y la más alta en una medición de presión arterial. La presión diastólica. La presión diastólica se refiere a la presión de la sangre arterial cuando el corazón se relaja entre los latidos que hay. Es la cifra menor, debido a que en la medición de la presión arterial siempre bota los números más bajos. Tabla de rangos en la presión arterial. Debido a que las fuentes son diversas, como los estudios también, tienden a variar un tanto la información, pero siempre se obtiene un rango normal, el cual está determinado por 120 en sístole y 80 por diástole. Como dato general tenemos que saber que la unidad de medida es el mililitro de mercurio. Teniendo la tensión arterial del sístole, vemos que óptima es equiparable a 120, como bien se indica, y la diástole, que también unidad es el mililitro de mercurio, es 80. Tenemos que lo normal sería de 120 a 129 en sístole. La tensión arterial sería de 80 a 84 en diástole. Una tensión un tanto más alta, como normal alta que se indica en la sístole, sería 130 a 139 y en diástole de 85 a 90. Esto debido a que nosotros también ejercemos parte de presión debido a las actividades que podemos realizar. Está dada como normal porque al momento de hacer algún deporte generalmente se obtiene estos tipos de resultados. Pasemos a algún tipo de anomalía por una presión más alta, que es la hipertensión, que varía de grado 1, grado 2 a grado 3. La hipertensión de grado 1 tendría como sístole 140, diástole 90, pasaría lo mismo en hipertensión grado 2, 160, diástole 100 y por último en hipertensión grado 3, que sería equiparable a 180 en sístole y tensión arterial de 110 en diástole. Hablemos sobre qué necesitamos para tomar la presión arterial. Bueno, lo principal y lo que necesitamos es un pequeño instrumento llamado esfingonanómetro. ¿Y qué es el esfingonanómetro? Tal vez muchos lo conocen como tensiómetro, o tal vez conocido como monitor de presión arterial, y es un dispositivo que mide la fuerza que ejerce el flujo sanguíneo en las paredes de las arterias y detecta dos tipos de presiones, tanto sistólica como diastólica. Podemos encontrar dos tipos de tensiómetros,
Uno que vendría a ser el tensiómetro manual. El tensiómetro manual cuenta con un brazalete, una bomba de aire, un estetoscopio y un indicador de medición. Este tipo de dispositivo es utilizado por profesionales de la salud en personas con conocimientos técnicos sobre la medición de la presión arterial. Luego tenemos el tensiómetro digital. Este tensiómetro digital es mucho más fácil de usar y permite monitorear las mediciones de presión arterial sin la necesidad de contar con conocimientos específicos. Este cuenta con las mismas características que el tensiómetro manual, solo que lo diferencia en los resultados una pequeña pantalla digital en donde nos muestra los resultados. Ahora hablemos de sus partes. Bueno, sabemos que para medir la presión arterial vamos a necesitar el estetoscopio y también esta se medirá por milímetros de mercurio. Entre sus partes tenemos el brazalete, los tubos o mangueras, el insuflador, la perilla o válvula y el manómetro. Y el manómetro contendrá principalmente el indicador de la presión arterial, que generalmente va de 0 a 300 o 700 milímetros de mercurio. Cuenta con una flecha indicadora que nos dará la presión sistólica y diastólica. Les mostraremos cómo tomar la presión arterial con un tensiómetro. Para tener buenos resultados al momento de tomar la presión arterial tenemos que tener en cuenta: apoyar la espalda y tener una buena postura. Apoyar los pies en el suelo. No cruzar las piernas. Colocar el manguito en el brazo sin ropa, pues esta nos dará los sonidos mucho más claros. Usar el tamaño de manguito adecuado. No apoyar al brazo a la altura del corazón. No conversar, pues esto acelerará al mismo corazón. No haber hecho ejercicio previo mínimo de 30 minutos antes. Para comenzar, el sujeto debe estar sentado cómodamente con la espalda apoyada en el respaldo de la silla y con el brazo arremangado en donde se tomará la medición. Primero, se envuelve el tensiómetro cómodamente alrededor del brazo. El borde más bajo debe estar a 2 centímetros por encima del doblez del codo. Luego, se coloca el diafragma del estetoscopio en el borde más bajo, entre el brazo y el tensiómetro. A continuación, comenzamos a inflar el tensiómetro mediante el uso de la pera, hasta que el medidor llegue a los 180 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego, abrimos levemente la válvula permitiendo que la presión descienda de manera lenta. A medida que la presión baja, utilizando el estetoscopio, registramos la lectura apenas se escucha el sonido de la pulsación. Este valor corresponde a la presión sistólica. A medida que el aire continúa saliendo, los sonidos desaparecen. Se debe registrar el sonido de la última pulsación que se escuche. Este valor corresponde a la presión diastólica. Un valor de presión sanguínea normal es el de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Si se obtiene cualquier valor por encima o debajo de estos niveles, se deberá consultar con el médico lo antes posible. Para iniciar, primero ponemos a nuestro paciente en la posición adecuada, con la espalda recta, los pies pegados al suelo, el brazo a la altura correcta y remangamos el brazo del cual vamos a tomar la presión. Luego ponemos el tensiómetro en el brazo de nuestro paciente, el cual no debe estar ni muy ajustado ni muy suelto, así para tener unos resultados correctos. Seguidamente,
Aplastamos el botón de inicio de nuestro tensiómetro, esperamos unos minutos para que este insufle y tener los resultados. Esperamos un poco más a que los resultados salgan en la pantalla digital y ya los podemos observar. El primero que se muestra es la presión sistólica, después tenemos la presión diastólica y como dato adicional podemos encontrar el pulso de nuestro paciente. Anotamos los resultados y anotamos los resultados.